Buenos días, en esta oportunidad vamos a revisar los aspectos generales relacionados con COXAR. Y obviamente tiene que ver con el campo de la bioactividad de fitoterapéuticos en el área osteomuscular. Vamos a dedicar entonces estos minutos a revisar de una manera integral lo que tiene que ver con esta específica forma de intervenir dentro de este campo y que, como siempre, el laboratorio, pues de manera innovadora, ha desarrollado COXAR. Este entonces va a ser nuestro protagonista para el tema que nos ha reunido en esta capacitación. Es importante entender aquí que vamos a hablar de un contexto global frente a la utilidad del producto. Además, tocaremos algunos elementos de la parte molecular que van a permitir entender todavía mucho más el tema y acercarnos desde el aspecto de visita médica, obviamente con un mayor beneficio e impacto. Por otro lado, tocaremos la importante evidencia que nos dicen los estudios y obviamente pues no podemos dejar de hablar de las aplicaciones clínicas que tendrán que ver dentro del escenario de esta capacitación. Pues todo está alrededor del campo del dolor, alteraciones a nivel osteoarticular, ocupan un papel central dentro de lo que los pacientes continuamente están consultando, situación que nos pone en una situación de responsabilidad frente a ofrecer productos de calidad, de impacto y que realmente están cambiando las condiciones de vida de los pacientes. Cuando aparece el dolor, aparece necesariamente la intervención. Pero hay muchos matices alrededor de este proceso de intervención. Pues lo primero es que el dolor se considera un fenómeno pandémico, es un problema que está apareciendo en el mundo, que continúa apareciendo y que originó fundamentalmente todos los procesos de atención en salud. Cuando se manejan medicamentos para atender el dolor, se van a presentar reacciones adversas. Es una unión inexorable que deberíamos cada vez intentar más limitar debido a que puede tener implicaciones en la calidad de vida de los pacientes. No se puede hacer simplemente un tratamiento del dolor por hacerlo, por quitar el dolor. Hay que evaluar además qué ocurre de forma adicional, si hay otras manifestaciones que van a pasar frente a la intervención que se está haciendo. Por otro lado, el paciente como protagonista en todo esto cada vez busca más información y se encuentra dentro del ámbito de la utilidad de la mayoría de antiinflamatorios no esteroideos o analgésicos típicos que aparecen múltiples problemas. Lo único que tienen que hacer los pacientes literalmente es conectarse a la red y buscar esa información. Desde el mundo se ha determinado y se ha hecho un acercamiento muy importante al campo del dolor. Aparece la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Lo recalca como algo pandémico, presente en todas las poblaciones en cualquier parte del mundo. Y es bien llamativo que cuando las personas quieren acercarse a tener una respuesta desde el sistema de salud, casi la mitad considera que hay un inadecuado manejo, sobre todo en el tema del manejo de esas condiciones dolorosas crónicas. ¿Qué estamos haciendo entonces por los pacientes? ¿Cómo responde normalmente el cuerpo médico, el sistema de salud, ante quejas relacionadas con el campo del dolor a nivel osteoarticular, ya sea a nivel de cuello, de espalda, lumbar, de cadera, de hombros? ¿Qué es lo que está normalmente entonces ocurriendo con estas intervenciones? Pues nos encontramos que el diclofenaco muy frecuentemente va a aparecer, pero nos preguntamos además cuántas personas y por qué motivo empiezan a recibir diclofenaco. Hay una aplicación que se llama Medcall Stat que nos va a permitir acceder a información específica de este campo, y para el año 2015 es bastante llamativo que gran parte de la población, una parte muy importante, unos grupos importantes de edad, fueron expuestos. Para el caso Colombia, más de 3,5 millones de dosis fueron dispensadas del diclofenaco. Ocupó fundamentalmente la población de los adultos, pero no debemos dejar de mirar qué está ocurriendo en la población infantil, porque además los niños pueden estar recibiendo este tipo de intervenciones
ante una sustancia que estamos vigilando muy de cerca debido a ese perfil problemático que podría presentarse. Y ese perfil lo podemos revisar a través de VigiAccess, herramienta que nos determina la frecuencia de reacciones adversas relacionadas a moléculas terapéuticas, en este caso para diclofenaco, y cuando colocamos el término de búsqueda en esta base de datos, nos encontramos que diclofenaco como antiinflamatorio esteroideo típico tiene más de 115.000 reacciones. Y esas reacciones adversas se empiezan a concentrar en la población productiva, pero también en población que no debería exponerse como los adultos mayores. Ya sabemos entonces toda la situación problemática de estas sustancias. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué paso podríamos continuar dentro del fenómeno de intervención del dolor? El acetaminofén es otra molécula que es un medicamento esencial, es económico, funciona, muy frecuentemente se prescribe, pero estamos viviendo una situación y es que cuando tratamos de bloquear excesivamente ciclooxigenasas, que es el objetivo normal de todos estos medicamentos antiinflamatorios típicos y atípicos, aparece entonces que esta situación de uso tan persistente, la FDA ha colocado atención importante al acetaminofén y a partir del 2013 empieza a reportar una cantidad muy importante de eventos adversos. Tal vez uno de los más preocupantes sea el síndrome de Steven-Johnson, condición donde hay pérdida de las barreras naturales como piel y mucosas y se genera una muy alta mortalidad. No se vivía antes este tipo de situaciones, pero ante la sobreexposición de antiinflamatorios, específicamente acetaminofén o paracetamol, ya estamos viviendo esa condición. ¿De dónde empezamos a entender la capacidad de modificar inflamación y dolor? Pues la misma naturaleza nos dio ese entendimiento. Hipócrates utilizaba corteza y hojas del sauce para disminuir fiebre y dolor. De hecho, la aspirina de Bayer se acuñó a través del conocimiento que se obtuvo de la Spirea ulmaria, planta que permitió el desarrollo de todo este grupo de sustancias. Dentro de los aspectos moleculares que hay que entender de manera general todavía, pues para acercarse más a el impacto de todas estas sustancias que utilizaremos en la modulación de los fenómenos de inflamación, aparece la siguiente cascada de eventos. Por un lado, los fosfolípidos de membrana que pueden ser liberados después de alguna lesión articular o de piel o muscular, son atacados por una enzima que se llama la fosfolipasa 2. A partir de eso se va a producir ácido araquidónico y es el primer elemento clave que va a determinar la aparición de sustancias luego de naturaleza inflamatoria. Por un lado pueden producirse leucotrienos a través de una ruta que se llama LOX o de lipoxigenasa, pero aquí nos interesa mucho esta ruta que es la ruta COX o de ciclooxigenasa, que puede producir prostaglandinas. Prostaglandinas que por un lado pueden beneficiar procesos biológicos o fisiológicos como a nivel gastrointestinal, a nivel circulatorio o a nivel renal, pero por otro lado también pueden estar implicadas en dolor, inflamación y fiebre. Sabemos esto porque la COX constitutiva es la que produce precisamente las prostaglandinas que tienen ese papel fisiológico de protector. La inducible es la que produce la mayor parte de las prostaglandinas dentro del ámbito no deseado, porque son, por ejemplo, las inflamatorias, y aparecen intervenciones como los antiinflamatorios típicos, inclusive los de última generación. Aquí tenemos el ejemplo del rofecoxib, él desapareció realmente, esta sustancia se eliminó a principios de este siglo por el impacto tan agresivo que tenía precisamente en bloquear ciclooxigenasas de una manera tan global. Entonces, ¿debemos atacar absolutamente todas las rutas de producción de prostaglandinas en el organismo? La respuesta es no, porque hay unas prostaglandinas que realmente sí le sirven al organismo. Hay que dirigir mucho mejor este ataque, hay que considerar qué deberíamos bloquear o no. Esta es la enzima que fundamentalmente se constituye como el objetivo de bloqueo para la mayoría de las intervenciones tipo antiinflamatorios no esteroideos, pero hay que entenderla bien
desde su comportamiento fisiológico. Si ya entonces sabemos que los antiinflamatorios típicos están generando tantos problemas y podemos incluir incluso, dentro de ese grupo al acetaminofén, ¿cuáles son mis opciones terapéuticas? ¿Qué podría utilizar? Pues la respuesta es que debemos volver a valorar lo que millones de años de adaptación nos ha generado la naturaleza, los procesos coevolutivos. Y nos vamos a mirar esta planta, el Arpagophytum procumbens o garra del diablo, cuyos metabolitos secundarios han dado un giro importante a cómo se puede manejar condiciones dolorosas osteoarticulares. Natural Medicines revisa de manera importante los aportes que pueden tener los diferentes medicamentos o intervenciones, sobre todo desde lo que se hace desde el ámbito de fitomedicina, y nos demuestra que el arpagofito en patologías relacionadas con el campo de dolor, inflamación, tipo osteoartritis, lumbalgias o similares, más de 400 productos lo consideran un componente fundamental. Vamos a revisar rápidamente para tener presente esta investigación que además aparece dentro de los documentos clave para revisar y que le estamos compartiendo al cuerpo médico, y es una investigación desarrollada por el grupo del Dr. Kruvasic, un grupo que tiene presencia internacional en Alemania, Australia y Reino Unido, y donde se trató de valorar qué ocurría con Arpagophytum procumbens en una presentación que ellos manejaron, y se valoró de manera muy directa qué era lo que los pacientes percibían durante un año de manejo. Es muy importante aclarar entonces aquí el periodo en donde se expuso a los pacientes a este tipo de intervención. La intervención se realizó para este estudio específicamente con 6 tabletas al día, buscando alcanzar por lo menos 60 miligramos de arpagócidos. El seguimiento se hizo de manera mensual durante 54 semanas desde la parte médica, pero de manera diaria los pacientes debían contestar una encuesta en la cual iban puntuando todos los días qué ocurría con su dolor. La investigación se trató de hacer a través de una ruta que se llama intención a tratar, y es lo que ocurre en la vida real con el uso de este tipo de sustancias, debido a que se quería evaluar qué ocurría con la respuesta, qué ocurría con la mejoría, qué pasaba si los pacientes suspendían o no los tratamientos y los podían reemplazar, que es un escenario realmente mucho más real. En este gráfico vemos cómo los pacientes arrancan, en la línea inferior aparecen las semanas, de la semana 0 a la 54. Los puntajes obviamente de dolor arrancando son superiores, pero a medida que pasa el tiempo, claramente vemos que hay una disminución progresiva dentro de las manifestaciones de dolor en los diferentes ámbitos en los que se evaluó Arpagophytum, como el dolor de espalda, espalda baja, cadera y rodilla. La respuesta que obtuvieron los pacientes fue muy alta, fue progresiva, se fue alcanzando y superó el 50% cuando llegamos a 12 semanas. Este punto es muy importante determinarlo, este de las 12 semanas, debido a que estamos en una intervención que va a impactar mucho en una condición dolorosa crónica, que es donde estamos fijando mucho la atención del uso de Coxar, de Arpagophytum, obviamente de su contenido. Y muy interesante además que en esta investigación se encontró respuesta, es decir, pacientes que claramente se beneficiaron del manejo de Arpagophytum de un 75%. 12 semanas para que superara el 50%, pero alcanzamos durante este periodo de observación, que fue de 54 semanas, un porcentaje tan alto como el 75%, mucho más alto que el que podría alcanzarse inclusive con otro tipo de sustancias que aparecen para el campo del dolor. La efectividad percibida fue otro elemento que se valoró. Al inicio, los pacientes empezando los primeros días, pues la percibían como muy buena o buena, de una manera baja, pero sabemos entonces que una intervención que va a tener un impacto sobre el dolor y sobre todo a largo plazo, nos interesa mucho ver qué va ocurriendo tanto en el intermedio y sobre todo al final. Y vean que al final
la percepción entre muy buena y buena de la efectividad de la intervención nos llega casi al 80%. También un dato importante de resaltar, porque es un nivel realmente alto de lo que puede ocurrir frente al uso de sustancias que modifican el dolor en este campo. Arpagofito es originario de África, no es una planta autóctona, no es nuestra realmente, no es de esta zona, pero podemos aprovechar que aparece y bueno, podemos obtener todos los beneficios de esta planta porque hemos reconocido además que dentro de su extracto hay arpagósidos, hay iridoides, flavonoides, terpenos, esteroides de tipo natural, un compuesto, un fitocompuesto bastante importante que va a dar cuenta obviamente de toda su actividad biológica. Nos centramos muchísimo en los arpagósidos, en la cantidad de arpagósido que esté dentro de Arpagophyto procumbens. Debería ser un porcentaje, una cantidad importante para que estemos buscando realmente ese impacto de modulación. El perfil fitoterapéutico, es decir, qué ocurre tras la intervención, cuáles son esos mecanismos que nos van a llevar luego al efecto antiinflamatorio, al efecto de reducción del dolor, pues tiene que ver, por un lado, que va a bloquear sobre todo la ciclooxigenasa inducible, que es la problemática. Además, funciona como un mediador intracelular de un campo que se llama la nocicepción. Es decir, nos encontramos no solo con la capacidad antiinflamatoria propia, sino además en una capacidad que va a tener de modulación del dolor mismo. Y con el contenido importante de flavonoides se le une una actividad antioxidante importante. Los efectos secundarios también se han determinado. Las dosis para obtener problemas digestivos como náuseas, diarrea, puede ocurrir cuando nos estamos acercando al gramo, más de 960 miligramos. Nosotros dentro del campo terapéutico no llegamos a este tipo de dosificación y si por algún motivo se tuviera que alcanzar, pues estamos viendo que los problemas son realmente limitados. No tenemos un perfil de eventos adversos que sea muy relevante tras el uso de Coxar. Coxar tiene dentro de su presentación en cápsulas 480 miligramos de arpagofito, esto sería la planta como tal, y dentro de estos 480 miligramos vamos a tener una equivalencia de arpagósidos, sustancia a la que se le ha atribuido ese papel importante de mediador antiinflamatorio, de 39,5, podemos redondearlo a 40 miligramos, y estamos hablando de la más alta concentración de arpagósidos que se puede ofrecer en una presentación que sea de este tipo. El laboratorio además responsablemente lo que hace y como parte del desarrollo mismo de los productos es determinar qué es lo que ocurre con otros similares o productos que hablan también del arpagofito y de su capacidad importante de regulación, todo este tema todo este tema de dolor e inflamación. Y en el estudio que se realiza por HPLC vemos que Coxar alcanza la puntuación más alta en función de que tenemos la mayor concentración de arpagósido comparativamente con cualquier otro producto. Las diversas investigaciones nos hablan que lo ideal es estar por encima de 10 miligramos, de 10 miligramos. Si ustedes se fijan, muy pocos productos están cerca de obtener ese valor de 10 miligramos e inclusive algunos están muy por debajo de esa cantidad y sin embargo los encontramos disponibles en el mercado. El manejo de Coxar arranca con una al desayuno y una cápsula a la comida. Luego podría transitarse después de una semana a una cápsula con el almuerzo y darle continuidad. Una continuidad que puede darse durante varias semanas. Vuelvo y les insisto, los estudios muestran que inclusive consumiéndose durante 54 semanas hay muy poca capacidad de generarse eventos adversos. Nos habla de nuevo de la seguridad importante de utilizar esta sustancia. Muchísimas gracias.